Buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, otro unboxing. Es que no hago nunca unboxings, porque ya lo sabéis, no hago nunca unboxings, pero ayer hice un unboxing con la de Zara, con la Vibrant Leather Essence, y hoy me ha llegado esta, la Aqua di Gio, pues, Eau de Parfum. ¿Y cómo no voy a hacer un unboxing de esto? Voy a hacer un unboxing, que ayer la gente me lo decía, es que la sacáis muy rápido, pues para correr, para ir lo más rápido posible, y no, o sea... yo creo que los unboxings tienen la gracia esta de abrir el paquete y ver la reacción esta que haces con las fragancias. Ya os digo que yo no soy fans de... No hago nunca unboxings, que llevo 3 unboxings, 4 como mucho en todo el canal. Entonces, me hace gracia pues que captéis esa reacción. Creo que son divertidos y la gente los pide, por tanto que de vez en cuando voy a hacer unboxings. Y esta, además de la de Essence también, o por ejemplo la de Croxat Man, eran fragancias que se prestaban para hacer el tema de unboxings. La gente las está, pues, tiene interés en estas fragancias y quieren ver sobre todo estas reacciones. Venga, no me enrollo más porque después luego esto se alarga. Por tanto, primeras impresiones, lo que voy a hacer es mirar a ver cómo es esta fragancia, primeras impresiones, y después luego estaré probándola, pues eso, una semana, para probarla bien, igual que la Essence, para que después luego podamos dar, pues sobre todo la referencia que la pedís mucho, que es el tema de la duración y cómo se comporta la fragancia. Creo que en pocos días, pues a veces puedes tener impresiones erróneas, por eso que yo lo que voy a hacer va a ser probarla bien y después luego voy a hacer el otro vídeo. Voy a proceder a abrirla, vamos a ver qué tal, espero que se esté grabando todo para que no meter la pata, y venga. Bueno, deciros que esta fragancia yo la he comprado en Armani Beauty, en la página de Armani, creo que ahora solo quedaban la de 125 y la de 75, que es esta, ya no están, me parece que solo queda la de 40, cuando yo la compré había un descuento de 20%, o sea, no sé ahora si estará, aprovechad, y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Nervios, bueno, mi navajita y... fragancia prepintada, y vamos a cargarnos el cacharrín este. ¡Qué nervios! Bueno, vamos a abrirla. Ya hemos visto las imágenes, ya habéis visto pues las imágenes de la botella, que tiene un parecido pues a la Essenza, que la tengo aquí también, y os voy a presentar pues esta y esta. Esta es la Essenza. Ya vemos que el tapón es color plateado. En este, pues el tapón es, creo que esto es madera, no lo veo bien que está contra la luz. Y ya tenemos aquí, pues, Eau de Parfum, y esta es la Essenza. Tapón que no es imantado. Pues pensaba que era imantado. Bueno, ya de entrada, tapón es metálico, o sea, metálico, es de madera, pero no es imantado. Y quería decir algo antes de que se me pasase, pero ahora no recuerdo qué era. Esto es lo que tienen los unboxings. Bueno, lo que sí que he hecho ha sido atomizar Aqua di Gio normal, Aqua di Gio Essenza, y después luego he puesto la Profondo también aquí, al menos para la primera salida, de las primeras impresiones, porque es lo que la gente va a captar, sobre todo al principio, y es lo que tengo miedo. Deciros que a mí, por ejemplo, de las Aqua di Gio, yo tengo las versiones estas de 15 mililitros, porque a mí es una fragancia que me encanta, Aqua di Gio, pero yo me negué a comprarla. Me negué a comprarla porque el problema, y se ha de decir, el problema que tiene Aqua di Gio es que es una fragancia que está súper bien, es una fragancia que rinde muy bien, es una fragancia que huele muy bien, es una fragancia que es muy versátil en cuanto a aroma, pero el rendimiento es pésimo. Entonces yo me negué a comprarla. Me negué a comprarla porque dije, no me da la gana de seguirles el rollo. ¿Costará mucho hacer una Aqua di Gio que rinda? Yo creo que no. Es que hay fragancias que se están haciendo que rinden estupendamente bien. Entonces, no sé, yo creo que es que les interesa que también esté así. Para mí, yo ya lo he dicho. Entonces, cuando yo tengo muestrecitas de estas, que tengo bastante, para mí ya voy sobrado. No quiero entrar en el juego de comprar fragancias, pues esto, ¿no? Cuando se reformulan y tal. Antes de probarla, la fragancia también decían que tenía un punto parecido a Essenza. Hay mucha gente que está esperando que la fragancia se parezca a esta. También deciros que entre estas dos fragancias hay diferencia. O sea, esta es una fragancia donde encuentras puntos más florales, incluso es más agradable al olfato, pero con un problema grande de duración. Essenza es una fragancia que tira más hacia lo herbal. Una fragancia cítrica, punzante, agresiva, bastante agresiva, y que tiene este punto herbal que incluso en algunos momentos puede ser como darle un poco de toque como a Profumo, que la tengo ahí, Profumo. Pero bueno, ahora simplemente es para probar, vamos a ver cómo huele esto, que es lo que interesa, y después luego sí que ya haré pues las aproximaciones a ver cómo huele, cómo rinde, sobre todo cómo rinde, y después cómo va evolucionando, porque ahora solo vamos a captar pues las primeras...
como rinde de inicio, ¿no? Al atomizar. Vamos a darle. 3. Voy a poner aquí. Aquí 2. Bien, bien. Y voy a decir una cosa que tenía un miedo brutal a que se pareciese a Profondo, porque lleva mandarina, y mandarina verde creo que es, y Profondo lleva mandarina verde. Yo no puedo con Profondo, lo tengo que decir. Es una fragancia que para mí me parece completamente genérica. Es una... Y lo digo pues con toda la... que seguro que hay mucha gente que le gusta Profondo, ¿eh? Yo no puedo con Profondo, para mí es una fragancia genérica. Es curiosa, es curiosa. Es curiosa porque tiene toques de esenza. Sí que es verdad que tiene toques de esenza. Pero, espera, voy a probar con él. Aquí tengo Acqua di Gio normal. Aquí tengo esenza. Y no es tan agresiva como esenza. Esenza es mucho más... es como más áspera, una fragancia más áspera. Aquí tengo esenza, ¿eh? Es mucho más áspera. Ya os digo que incluso tiene este punto herbal que me recuerda a veces hasta a profumo, pero no en la parte inciensada dulce, sino en esta parte como más... hay una fragancia que es la de Issey Miyake, que es la Blé, creo que es la Le Blé, Lo Blé, que tiene esta parte que lleva la esencia, que es como de hierbas, que también os puede recordar un puntito a lo que sería la Profumo, pero en esta parte, ¿no? Después luego Profumo se va por otro lado, con la parte más dulce del incienso. Os puede recordar, pero yo creo que va por otro lado. Yo no le veo tanto parecido cuando las hueles directamente, cuando pruebas lo que es el papel secante entre esenza y la nueva. No es tan áspera, no es tan áspera, hay diferencia. La comparo con Acqua di Gio normal. Yo creo que va más en la línea de Acqua di Gio. De hecho, podéis encontrar algún puntito de esencia, pero como que es un poco, digamos que la nueva, la Eau de Parfum, es un poquito más áspera que la Acqua di Gio. Entonces, la podemos colocar entre Acqua di Gio la normal y la esencia, al menos en la salida. Es un punto más cítrica. Se nota que aquí en la normal el cítrico es un cítrico más tirando hacia el limón. Esta tira un cítrico más anaranjado, que seguramente es por el tema de la mandarina. Y hay diferencia. Y parece también un poquito más intensa, que eso es lo que realmente yo quería. De hecho, si esta fragancia se parece a Acqua di Gio, a la normal, más potente, que es lo que estoy viendo que está pillando esta fragancia, que puede recordar un poquito a esenza, pero sin llegar a ser la fragancia tan potente, tan agresiva, tan estridente, tan como agreste, ¿no? O sea, ese olor incluso también agresivo, ¿no?, que tiene esenza. Si esta fragancia, la Eau de Parfum, esta es la Eau de Parfum, no me estoy equivocando, que no os la lié. Si esta fragancia coge la Acqua di Gio normal, la convierte un poquito tirando hacia este punto un poco más agresivo. No hace falta que llegue a la esencia, pero tiene el rendimiento que tiene que tener esta fragancia. Para mí esto es un exitazo. Luego ya veremos a ver qué pasa con Acqua di Gio normal, que es lo que yo tenía miedo, ¿no? De que fuese pues una fragancia, pues yo qué sé, más tirando hacia Profondo, que yo no quería. La verdad es que era una fragancia que, si tiene este punto tan genérico como tiene Profondo, a mí la verdad es que no me gusta. Hay un punto... Es que hay un punto que también tira hacia Profondo. Porque es este punto dulzón que tiene.
pero yo creo que tira más hacia Aqua di Gio, al menos en la salida. No sé, ya no sé qué deciros más. Yo no le he encontrado este parecido, tan parecido a Essenza. Essenza es que se nota mucho. Es agresiva. Essenza es agresiva, es de aquellas Francias que se notan agresivas. Y esta no. Yo creo que esta va más como una Aqua di Gio, al menos en la salida. Luego ya veremos a ver cómo va evolucionando. Para mí esta Francia es Aqua di Gio, un poco más tirando hacia la naranja. Incluso como también tiene profundo, tiene este toque de naranja, os puede llegar a recordar un poco también a profundo, pero yo creo que tira más hacia Aqua di Gio, que es lo que yo esperaba de esta Francia. Yo, para mí, si esta Francia se comporta así, encima tiene una muy buena duración, que ahora lo veremos después cuando haga las pruebas y tal, para mí, éxito total esta Francia, que es lo que yo espero de este nuevo lanzamiento. Es un Aqua di Gio o de Parfum. Es que... y si tenemos este puntito encima que le puede recordar, se acerca o puedes vislumbrar Essenza a lo lejos, oye, pues es que ya que podemos pedir más. Luego ya insistiremos en que se puedan hacer pues esta Francia, porque esta Francia pues la verdad es que está muy bien. Yo, de hecho, tengo de la Essenza, tengo el bote grande de 180 mililitros ya guardado porque me encanta, una Francia que me encanta. Pero bueno... Que chicos, que la estaré probando esta semana, la estaré probando bien, igual que la de Vibrant Leather, para ver cómo funciona en duración, cómo funciona en rendimiento, en tema de secado a ver cómo está evolucionando, si se puede comparar con alguna de las hermanas, pues para ver realmente dónde colocar esta. Y para mí, al menos en salida, es una Francia que sí, me ha llamado la atención. Ahora, vamos a ver luego en el comportamiento, que a mí es lo que me da más miedo de este tipo de fragancias, que después luego es como... A ver qué pasa, ¿vale? Chicos, chicas, volvemos a lo mismo. No hago muchos unboxings, pero aquí tenéis otro. Y si la habéis probado, por favor, me lo dejáis en los comentarios para que la gente también cuando entre, pues también vea qué os ha parecido a vosotros. Ahora tengo ganas de ver cómo va evolucionando esta Francia, ¿vale? Pues chicos, chicas, nada, que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, suscribiros pues para darle apoyo al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao. Bueno, para el final, Marvel, seguro que estabais esperando ya que me atizase esto, pero lo que he hecho ya ha sido empezar con las pruebas. Ya me he echado pues otra para empezar a mirar a ver cómo son y creo que es la mejor manera pues para ir comparando, porque en el momento en que ya me la eche, hoy al menos prefiero hacer comparativas entre ellas para ver por dónde navega. Luego ya sí que ya aprovecharé para usar esta fragancia a solas para ver cómo va rindiendo y hasta dónde me noto yo que pues que va aguantando la fragancia. Y también las pruebas de duración también las hago pues directamente en piel, solo en zonas determinadas, pues para mirar a ver si realmente pues aguanta lo que tiene que aguantar y no es una fatiga olfativa, ¿vale? Nada, chicos, era solo deciros eso para que tengáis un poco más de información y que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes, chao.